Día 18. Respeto a lo sagrado y espíritu eclesial. Francisco, conducido por el Espíritu, sometió desde el comienzo su proyecto de vida a la aprobación de la Iglesia. Aunque en su tiempo la Iglesia se hubiera apartado tanto del Evangelio, para Francisco continuaba siendo guardiana e intérprete de la palabra de Dios. Francisco lee esa palabra en la Iglesia y quiere vivir dentro de ella. Es históricamente inexacto que San Francisco hubiera estado en conflicto con la Iglesia, como lo han afirmado algunos autores. También hay que afirmar que las relaciones entre Francisco y la Iglesia iban más allá de lo jurídico y formal, es decir, que no se limitaban al campo de la obediencia y de la ortodoxia o pureza de doctrina. San Francisco estaba animado de un verdadero espíritu eclesial, un amor y una devoción profundas y tiernas hacia la Iglesia que se manifiestan de muchas maneras hasta el punto de convertirse en algo muy peculiar de su espíritu y su proyecto de vida. En los días de su conversión, cuando Francisco fue citado por su propio padre ante el tribunal civil, rehusó presentarse y solo aceptó hacerlo ante el obispo de Asís por considerarse ya súbdito de la Iglesia. Cuando en la fiesta de San Matías abre por 3 veces el Evangelio para saber el camino que debía seguir, pide al sacerdote, representante de la Iglesia, que le interprete el sentido de aquellas palabras. Aunque se sentía conducido por Dios, nadie me enseñaba lo que debía hacer, sino que el mismo Altísimo me lo reveló. Quería vivir la vida evangélica en plena sumisión a la Iglesia. Al año siguiente, habiéndosele agregado ya 12 compañeros, decidió ir a Roma para pedir al Papa la aprobación de su norma de vida. Leemos en sus 2 reglas: yo, hermano Francisco, y quien estuviere al frente de esta orden, prometo obediencia y reverencia al señor Papa y a sus sucesores. Todos los hermanos sean católicos, vivan y hablen católicamente. Pero si alguno se apartara de la fe y vida católica en dichos o en obras y no se enmienda, sea absolutamente apartado de nuestra fraternidad. El hermano Francisco promete obediencia y reverencia al señor Papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la Iglesia romana. En el capítulo 2 de la misma regla pone como condición para ingresar en la orden el profesar plenamente la fe católica y estar instruido en la religión y en los sacramentos de la Iglesia. Al hablar de la oración y en concreto del oficio divino o liturgia de las horas, ordena que lo recen según el ordenamiento de la Iglesia romana. Al hablar del ministerio de la predicación ejercido por los hermanos, determina lo siguiente: no prediquen en la diócesis de algún obispo cuando por él les fuera contradicho. Y a los ministros generales: pidan al señor Papa, uno de los cardenales de la Santa Iglesia Romana, que sea gobernador, protector y corrector de esta fraternidad, para que siempre súbditos y sujetos a los pies de la Santa Iglesia, firmes en la fe católica, guardemos el Santo Evangelio. Francisco estaba animado del mayor respeto y veneración por toda la jerarquía de la Iglesia, porque ve en su ministerio el ministerio mismo de Jesucristo, que sigue actuando a través de la Iglesia. Por eso los llama mis señores. Pero su amor y veneración no se limita a la jerarquía, se extiende a todos los aspectos y manifestaciones de la vida de la Iglesia. Su palabra, sus sacramentos, los templos, los objetos dedicados al culto. Es conmovedor su amor por las capillas abandonadas, así como sobre todo por los miembros más débiles y desvalidos del cuerpo de Cristo, los leprosos, los mendigos, los pobres. Se trata de un profundo sentido eclesial que, especialmente en su tiempo,
constituía casi una novedad, teniendo en cuenta el espíritu contestatario y crítico de los grupos de reforma tan numerosos en la época. Esto explica a su vez el apoyo y el amor paternal de papas, cardenales y obispos hacia Francisco y su obra. Francisco amó a la Iglesia y la Iglesia lo amó también a él y a su orden. Todo lo referente al sentido eclesial que vivió Francisco lo podemos ver también en la vida de Padre Pío. Sabemos que él, a pesar de la prohibición que le hizo la Iglesia de celebrar en público la Eucaristía, no se apartó de la Iglesia. Es más, sus palabras fueron: «Se hará lo que la Santa Madre Iglesia ordena». Jamás permitió una crítica a la Iglesia, ni permitió que delante de él se hablara mal de un obispo o autoridad. En esta segunda parte del audio vamos a hablar acerca del comportamiento en el templo. Ya leímos la indicación que Padre Pío había dado a su hija espiritual Anita Rodote. Retomando estos elementos y viniendo a este tiempo, cargado de ansiedades, de faltas de respeto, de necesidades de una extrema comunicación interpersonal, tomemos las indicaciones que nos da el padre Gustavo Seivane, nuestro asesor nacional de los grupos de Padre Pío. Nos dice lo siguiente: el templo es sagrado, es el lugar donde mora Jesús, allí está presente y vivo. Siendo Jesús niño, se lo presentó en el templo y recién a los 13 años pudo ingresar de la mano de su padre José. En el templo se adora. Adorar es etimológicamente del latín adorare, reverenciar con sumo honor y respeto al ser divino. El templo tiene una zona exterior, el atrio, que es el espacio que separa lo sagrado de lo pagano. En el atrio, donde generalmente hay una escalera, nos preparamos para ingresar a ese lugar de encuentro con Dios. Hacemos una oración previa. Tiene también una extensión interna, que es la sacristía, en la que se requiere casi el mismo silencio y respeto que en el templo. Allí los sacerdotes se revisten, oran antes y después de la misa. ¿Cómo debemos ingresar al templo? Al ingresar se hace una reverencia y la señal de la cruz. Aunque no divisemos el sagrario apenas entramos, allí está el Señor. Se inclina la cabeza, nos dirigimos hacia un asiento. Se camina a pasos lentos con la cabeza levemente inclinada. Se evitan ruidos, no se deben llevar elementos que dispersen la atención. No se busca visualizar quién está. Si se llega tarde, se debe tomar asiento en los lugares del fondo del templo. Los celulares deben estar apagados o silenciados antes de ingresar. ¿Qué debemos hacer dentro del templo? Debemos mantener concentración en la celebración. No debemos conversar, ni debemos manipular bolsas ruidosas. Cuando se concurre con niños, se los debe serenar, no se los deja alejarse ni correr ni tirar juguetes. Se los mantiene junto y con suavidad se los va formando en el respeto al lugar santo. ¿Cuáles son los no dentro del templo? A menos que sea por caridad, no se debe conversar. No se debe beber ni comer nada. No se debe hacer ruido, ni caminar durante la misa, no hay que desplazarse. No se debe pasar durante la misa por delante del altar. Y obviamente hay que evitar el celular. El Santo Padre ya indicó ni siquiera tomar fotos. Con respecto a la vestimenta, debemos vestir con modestia, que las ropas no escaseen y que no llamen la atención. No debe usarse calzado que haga ruido y distrae. Se debe uno preparar para el encuentro con el Señor. Durante la misa
Debemos seguir los distintos momentos y especialmente en el momento de la consagración debemos arrodillarnos en lo posible. Quienes por alguna restricción no lo puedan hacer deben ubicarse al ingresar en un lugar lateral donde de pie no intercepten la visión y deberán permanecer de pie, no permanecer sentado, a menos que haya una invalidez. Durante el saludo de la paz, no trasladarse a otras filas, sino compartir la paz con quienes están directamente alrededor en nuestro círculo. En la fila para recibir la Eucaristía se debe permanecer en oración. Al salir del atrio se podrá conversar o compartir con los demás. Paz y bien.